Amigos y amigas, muchas gracias por su atención. Este mensaje no es para los y las seguidoras acríticas de López Obrador o de Claudia Sheinbaum. Este mensaje es para los y las periodistas y también para las personas que se consideran librepensadoras. Es una invitación para mirarnos al espejo y preguntarnos qué hemos estado haciendo o qué hemos dejado de hacer frente a las sutiles pero corrosivas estrategias del poder. Estrategias que conocemos muy bien porque también fueron aplicadas a quienes ahora nos gobiernan cuando quienes controlaban el aparato mediático eran el PRI y el PAN. Pero lo que parecen no entender es que si ellos no son iguales a los gobiernos del pasado, nosotros tampoco somos iguales a esa prensa que se puso al servicio de aquellos gobiernos. El periodismo no debe ser propagandista de nadie. Como periodistas, haber acompañado a un movimiento no nos obliga a callar frente a sus errores, negligencias o corrupción. Callar sería traicionar al periodismo mismo. Por eso, aunque las estrategias contra la prensa crítica parezcan menores, son golpes devastadores para la democracia, para la libertad de expresión y para el derecho ciudadano a estar informados. El académico Mario Bravo ha llamado a este tipo de estrategias contrainsurgencia simbólica, un modo de sofocar las voces disidentes o críticas, no con balas, no con cárcel, sino con palabras, con burlas, con risas, con narrativas que cortan el vínculo entre la sociedad y los periodistas. Se siembra miedo, desprestigio, ridiculización, después se legitima la exclusión. Lo vimos en casos como Atenco y en Oaxaca con los militantes de la APO. A esos luchadores sociales hasta el día de hoy los persigue el estigma. Y eso mismo está ocurriendo actualmente en las conferencias matutinas. La conferencia mañanera funciona como un dispositivo para uniformar la información. Y las y los periodistas que acuden a ese ritual, que aparenta ser un ejercicio circular de información, le hacen el juego, reciben los pastelazos y arrastran al periodismo con ellos. Porque si el poder invita a los periodistas, pero no tolera preguntas incómodas, si responde con ataques personales en lugar de argumentos, entonces lo que queda claro es que no busca diálogo, solo propaganda. En ese caso, que hagan programas en cadena nacional y punto. El periodismo es mucho más que solo irse a sentar a escuchar la información que los políticos quieran decir y reproducirla sin más. ¿De qué sirve ir a preguntar ahí si te van a responder? ¿Tengo otros datos? ¿De eso no vamos a hablar? ¿Contigo no se puede? ¿Estás con la derecha? El periodismo no puede seguir conversando solo con el poder, cuando lo que debería hacer es escuchar a la sociedad. ¿Qué está pasando en la vida cotidiana en esta cuarta transformación? ¿Cómo vive la gente? ¿Cómo sobrevive? ¿En qué piensa realmente? El gobierno tiene la obligación de informar y ya cuenta con canales para ello. Lo que necesitamos del periodismo es distinto. Los y las periodistas deben recorrer los pueblos, las calles, las plazas para contrastar con hechos lo que vive la población frente al discurso optimista del gobierno. El problema es que demasiados periodistas siguen cayendo en la tentación de codearse con quienes nos gobiernan. Y quienes nos gobiernan, a su vez, sienten que tienen el derecho para hasta darles órdenes. Presenta tu denuncia, documenta la corrupción, le dijo recientemente la presidenta a Reina Aide. Cuando a quien corresponde documentar la corrupción es a la Fiscalía General de la República, no a los periodistas. Veamos el caso de Reina Aide. Ella hace preguntas que incomodan, cumple con su deber. ¿Y qué recibe como respuesta? Un ya reina, ya hablamos de eso. No, reina, no nos vamos a poner de acuerdo. Gestos de fastidio, risas que convierten la pregunta en un chiste. Tan solo este ya no es inocente. Coloca a la periodista como necia, fastidiosa, inoportuna. Si esto además se acompaña de las risas de algunos de las y los periodistas presentes, la pregunta se desactiva y la periodista queda deslegitimada. El humor se convierte en un arma.
En vez de debatir con argumentos, se le ridiculiza. El presidente López Obrador llegó al extremo de confrontar a Reina Aide con una periodista de su agrado, Nancy Flores, de Contralínea, una periodista a la que también colocó como parte del comité que decide qué periodistas reciben y quiénes no el seguro que prometió para los periodistas independientes. La presidenta, en lugar de responderle a Reina Aide, le ha preguntado por qué no habla de la hipocresía de la derecha y hasta le ha ordenado que realice un reportaje sobre eso. La presidenta se quiere constituir en jefa de información, quiere definir la línea que deben seguir los periodistas, quiere decidir qué preguntan y qué no. Ese no es el trabajo de la presidenta. No la elegimos para que delinee a los y las periodistas. Y cuando se etiqueta a los periodistas como chayoteros, pseudoperiodistas, robalos, tibios, traidores, el golpe simbólico se consume. El periodismo ya no es una profesión, sino una provocación disfrazada. Los y las periodistas ya no hacen su trabajo, sino que son enemigos del pueblo. Y lo más grave es que esto no solo viene del poder. Este mensaje no solo se queda en Palacio Nacional. Algunos periodistas y comunicadores como Carolina Rocha o la Lady Reina de la Insidia, la reina Aide, la periodista independiente o no sabemos bien. Lo que hoy sacaste como nota, reina, es, sí, tu corazón de derecha o que amas a la derecha o que no juzgas a la derecha. Evidentemente se nota de pronto como lo que está buscando es de alguna manera, pues, provocar, diría, reina de las cuentas, no, bueno, de los cuentos, bueno, reina que te descuentan. Generalmente tiende a sacar de quicio, pues, de pronto a uno mismo que está viendo la conferencia, de pronto a la propia presidenta y sí, de pronto también a los periodistas, como con este tono de chismosillo. Por eso les digo que luego la reina exaspera a los reporteros. No quiere decir que no haya otros reporteros que exasperen, digo, o el ala youtubista, como ya desde los tiempos del expresidente López Obrador. De hecho, esos dijeron, no, aquí ya se nos acabó la chamba, ya a Reina ni le queremos hacer caso. Pues cuando llegó el momento de ella, los de la primera fila, pues agarraron y dijeron, no, yo ya me voy. A mí me gusta el contrarreste cuando llega un reportero preparado, pues no sé, pues sí, como Jorge Ramos, por ejemplo, porque doña Reina lo que tiene es, insisto yo, es reina del dramatismo. Aquí no seas reina del protagonismo, ella también. Es que cada quien tiene su reina. Esta Reina Aide, a mí sí me gusta. La otra, que finalmente, desde que comenzó la conferencia, ella levantaba el brazo. La presidenta decía, sí, ahorita te entrevisto, pero primero tú, luego va a ir Reina. Luego tú, luego va a ir Reina. Lo hizo como en 3 ocasiones. La hizo esperar hasta la última. Y a mí, honestamente, no me prende, no me pone. Vicente Serrano. Pero ¿qué tal que alguno de los youtuberos se aserranara, se avicentara y le dijera, ya cállate, chayotera? Imagínate lo que hubiera pasado, mi querido Jaime. No, porque, no se lo acaban. Pues porque, no sé. Mira, quiero leerte lo que publica en Facebook la querida Beatriz Aldaco. Hoy en la mañanera, una reportera lanzó varias exigencias e hizo fuertes y delicadas acusaciones al presidente y a su equipo de comunicación. Lo que queda de enseñanza derivado de lo ocurrido hoy es la tolerancia y la paciencia del primer mandatario con alguien que merecía haber sido callada, no en aras de limitar su libertad de expresión, sino de poner un freno a su falta total de educación y falta de respeto a la investidura presidencial. Y otros youtuberos oficialistas llevan tiempo defenestrando a Reina Aide y a otros periodistas que se atrevan a criticar alguna acción gubernamental. Multiplican y amplifican la descalificación y sus ganancias, porque dado el prestigio del expresidente López Obrador y de la actual presidenta Claudia Sheinbaum, cada que hablan bien de ellos y mal de sus críticos, aumentan sus seguidores y por supuesto sus ganancias. De ahí que se les haya llamado neochayoteros. Ser chayotero es recibir dinero del gobierno para hacerle propaganda o para callar sus errores. Actualmente,
Lo más seguro es que este gobierno no les esté dando dinero a estos periodistas y comunicadores, pero indirectamente se los están dando sus seguidores acríticos. Además, estas descalificaciones son retomadas acríticamente por los seguidores de López Obrador y de Claudia Sheinbaum y las traducen en insultos, odio y amenazas. ¡Chayotera vendida! Con esto se cumple la primera fase de la contrainsurgencia simbólica: aislar a los periodistas críticos del resto de la sociedad, sembrar desconfianza hacia ellos y ellas y hacia su trabajo. Y la segunda fase viene sola. Si ya no son periodistas, sino pseudoperiodistas, si ya no informan, sino provocan, ¿qué sentido tiene que asistan a la mañanera? Se justifica su exclusión, se normaliza la censura, se convierte en un consenso que el gobierno no tuvo que imponer por la fuerza, sino con risas. Así funciona la contrainsurgencia simbólica. Primero ridiculizar, luego aislar y al final justificar la censura. Compañeros y compañeras, si normalizamos estos mecanismos, si dejamos que la contrainsurgencia simbólica avance sin nombrarla, entonces nos volvemos cómplices, no por acción, sino por omisión. Lo que hoy le pasa a Reina Aide o a otros periodistas, mañana puede pasarnos a cualquiera. No se trata solo de un caso personal, se trata de un intento sistemático por dominar al periodismo como institución, de despojarlo de su legitimidad. No nos engañemos, que la presidenta o el presidente se rían de una periodista no es un acto menor, es un acto político, es una estrategia de poder. La contrainsurgencia simbólica busca cortar todos nuestros vínculos con la sociedad, y si no reaccionamos, terminarán por hacerlo. Y entonces, cuando ya no haya nadie que haga preguntas incómodas, cuando nadie se atreva a fiscalizar el poder, entonces será demasiado tarde. El periodismo no se defiende con silencio. El periodismo se defiende con acciones, con preguntas, con denuncias, nombrando estas prácticas como lo que son: un intento por controlarnos. Nuestro trabajo no es agradar al poder, es incomodarlo. Si renunciamos a eso, el poder no necesitará censurarnos, nos habremos censurado solos.